Estamos hablando de un estancamiento nacional en el sistema de procuración de justicia. ¿Sí? Nosotros los universitarios somos privilegiados en ese sentido. Entre 2 y 3 mexicanos, nada más, de cada 10, son los que están llegando a las universidades. Y está terminando la mitad aproximadamente. Así que, sin duda alguna, formamos parte de una élite. ¿Sí? Y nuestra capacidad de analizar este tipo de situaciones y de tomar decisiones y de prevenir y de participar para que esto cambie debe ser una capacidad mucho mayor a la que pueda demostrar el resto de la población. Yo terminé la carrera de Derecho ya en 1971, pasaban unos años. Y el maestro que me daba clase de Derecho Penal nos llenaba la cabeza, ¿no?, con la injusticia del sistema penal, de cómo la cárcel estaba llena de miserables, de que prácticamente el derecho penal se había construido, ordenado, sistematizado para la gente pobre, y que el derecho civil, ¿no?, pues era un conjunto de ordenamientos para la gente que tenía dinero. Estamos hablando de más de 40 años. Pasado mucho gobierno, es decir, hay una voluntad política, un sistema económico, un sistema cultural, un sistema social que explica, o que habría que explicar en ese contexto, la permanencia de un sistema de procuración y administración de justicia sumamente corrupto. Sonora, fíjense que después de Baja California es el que tiene la tasa por 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes, más alta de gente encarcelada. Por 100.000 habitantes, la población encarcelada en el país son alrededor de 200, 202 personas presas por 100.000 habitantes. El campeón indiscutible de país que tiene más población encarcelada es Estados Unidos. Anda alrededor de 800 por 100.000 habitantes. Le sigue, me parece que Rusia, China, alrededor de los 700. Repito, el promedio nacional de la República Mexicana son de 200. En Sonora, por 100.000 habitantes, andamos cerca de los 500. Y por lo general lo que está ahí, casi el 50% robo. Gente miserable. Ahorita comentaba con el maestro, hay gente que sale de la cárcel y prefiere no salir, porque va a salir a la marginación, al desprecio, a la pobreza. Naturalmente que hay una violencia espectacular, ¿no?, los medios nos muestran todos los días y nos provocan miedo, inseguridad, el crimen del narcotráfico o la violencia del Estado en la guerra contra el narcotráfico, los secuestros. ¿Y cuánta gente de esta habrá procesada y consignada? ¿Qué porcentaje será? ¿2%, 3%, 5%? ¿Cuánto se gasta? Luego hay otro principio que dice: nadie puede ser detenido para ser investigado. Aquí en México es al revés. Yo necesito detenerte, golpearte, esconderte, torturarte para poder investigar. Y a pesar de esas evidencias que son ya del sentido común, fíjense cómo operó el juez. Fíjense cómo el Tribunal de Alzada de Apelaciones no resolvió por unanimidad, ¿no?, la duda razonable, por mayoría. Y le costó mucho trabajo al magistrado que da la cara convencer a los demás para tener una mayoría y absolver a su jefe. Que porque los testigos que aparecen ahí, ¿no?, pues hace mucho tiempo, y en consecuencia pudiesen estar mintiendo o están aleccionados, ¿no?, por los abogados. Aquí en México se acostumbraba mucho de que la confesión que se rendía ante la policía judicial a través de la tortura
tenía un valor casi pleno, total, antes. Todavía, pero no tanto. Porque era la primera declaración que hacía el acusado y era espontánea y en consecuencia no se encontraba, ¿no?, domesticada, aleccionada por el abogado defensor. Con el hecho de que se hacía ante la judicial con un verdugo, ¿cómo le llaman esos? No, pero que te ponen aquí para torturarte, una de estas de plástico, ¿no? Pues es una confesión. Y luego cuando el tipo ante el juez le decía: señor, esa confesión no es cierto, es falsa, la hice porque me torturaron, pues le decía el juez: discúlpame, pero le hiciste ante una autoridad y tu primera declaración es la que vale, porque la siguiente, la que estás haciendo ahorita, seguramente ya está leccionada por tu abogado, ¿no? Y bajo ese esquema en México, durante mucho tiempo, la Suprema Corte de Justicia cobijó a la tortura en ese tema. Ahora, pero este es un problema de cultura. Ahora se le dice: ninguna confesión vale si no está un familiar o un abogado que tú hayas designado para que tenga validez. Pero, repito, como la mayoría de la gente es jodida, es pobre y no tiene abogado y la familia no lo quiere ver ni en pintura, pues lo más probable es que le pongan un abogado de oficio que anda ahí en la calle y que le pagan 50, 100 pesos para que nada más firme de que estaba presente al momento de la declaración o de la confesión del culpable. O sea, hay muchas maneras de seguir, no entender la justicia. Entonces es un problema cultural muy serio, muy serio. No es un problema de juicios orales, ¿no?, otra estructura, ¿no?, sino que hay un problema muy serio de cultura en donde si no, la gente no conoce cuáles son sus derechos y no decide en un momento determinado defender sus derechos, pues el poder va a seguir haciendo lo que sea. Esta película está en el contexto de que en México se estableció una reforma a la Constitución que va a modificar parte del sistema de procuración de justicia y que son los llamados juicios orales. De que la presunción de la inocencia va a ser un principio fundamental ahora, ¿no?, en la cuestión de la justicia, en los sistemas penales. Pero por otro lado también se establecen, ¿no?, un derecho penal del enemigo. El narcotraficante es un enemigo, aunque sea nacional, y se establece un derecho especial donde se le quitan todos los derechos. El arraigo y la prisión preventiva no se elimina. Aquí en Sonora tenemos un grave problema con la prisión preventiva. Casi la mitad de la población que está ahorita en prisión está esperando sentencia. El dato que dice ahí, por ejemplo, el 95% de las sentencias son condenatorias, lo que supone una altísima eficacia de los ministerios públicos o de la policía judicial. Una altísima eficacia. Aquí en Sonora hay un dicho allá en los tribunales que dice que así como a nadie se le niega un vaso de agua, a nadie se le niega un auto de formal prisión. De tal manera que ya llega el Ministerio Público con el expediente, con las pruebas, se las presenta el juez, y fíjense, el juez, un egresado de la Universidad de Sonora, tiene título de la Universidad de Sonora, un Ministerio Público que anda con cinto piteado, ¿no?, botas, que tiene título de licenciado en Derecho, le lleva la consideración al juez y el juez dice: puta madre, yo sé que está mal esta chingadera, pero si lo absuelvo me corren de la chamba. Entonces mejor le dicto el auto de prisión, que no es otra cosa que lo someto a juicio, a ese proceso que se viene en prisión preventiva. Finalmente va a tener la oportunidad de que se defienda. Y ya veremos la sentencia, no le puedo dictar sentencia absoluta.